Buen día, bienvenidos. Muy buenos días. Buen día, Lisa. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar entonces con las exposiciones. Vamos con Paula Leonor. Está bien, Lisa, enseguida comparto. Ok. Un ratito. Luego de Paula Leonor se prepara Jocelyn García. Inmediatamente termina Paula Leonor y continúa Jocelyn. Ok. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Dando continuidad a las exposiciones del día de ayer, comenzaremos hoy viendo el Programa Fiscal Financiero y Programa Monetario 2021, que ha sido publicado por el Banco Central de Bolivia. ¿Cómo fue el Programa Fiscal Financiero 2021? Bueno, para comenzar tenemos que saber qué es este Programa Fiscal Financiero. Este programa es un acuerdo que se firma entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia para garantizar y preservar la estabilidad de la macroeconomía de la economía nacional. Bueno, este programa fue elaborado considerando la realidad del país en un contexto de pandemia, como lo fue el año 2020 pasado, y con los efectos de una mala administración del gobierno de facto, según indica el programa publicado, ¿no? Además, con el actual gobierno en curso, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia suscribieron el Programa Fiscal Financiero 2021 el 18 de marzo de 2021, donde también se expone cómo se contempla el inicio de la recuperación económica al establecer como objetivos un crecimiento del PIB de alrededor 4.4% y una inflación de fin de periodo en torno al 2.6%, además de las políticas y metas necesarias para alcanzar dichos objetivos. ¿Cómo se percibe el primer semestre del año? Bueno, las variables monetarias del programa fiscal financiero del 2021 tuvieron desvíos en el primer semestre del año, en tanto que el déficit fiscal presentó margen. Como podemos ver aquí podemos ver las variables fiscales y las variables monetarias, las cuales indican que ha presentado margen. Ahora, los desvíos temporales en las variables monetarias se relacionan con la orientación expansiva de la política monetaria, que apoyó al sector público no financiero, en tanto se concrete el financiamiento externo previsto para la gestión, tal y como se muestra en este cuadro. Luego tenemos, ¿qué sucedió con la emisión monetaria? Bueno, para mejor aclaración, la emisión monetaria es la creación de la moneda para que los agentes que participan en la economía, es decir, el Estado, las empresas, las familias, puedan utilizarla en sus transacciones. Ahora, en el primer semestre, según el programa fiscal financiero, en 2020, como consecuencia de las medidas del anterior gobierno en respuesta a la crisis sanitaria y la incertidumbre de la población que todos vivimos, la demanda del circulante, el principal componente de la emisión, fue atípicamente elevada. Y posteriormente, durante el año 2021 en curso, esta emisión retomó su comportamiento estacional normal. Ahora, ¿cómo se presenta el crédito interno neto? Como sabemos, el crédito interno neto comprende lo que son los préstamos netos, créditos menos depósitos, del Banco Central de Bolivia con el sector público, con el sistema financiero y otras entidades financieras. Y estas se deducen también las obligaciones de mediano y largo plazo del Banco Central de Bolivia. Ahora, el crédito interno neto total otorgado por el Banco Central de Bolivia fue levemente positivo en contraste con el fuerte incremento observado en el primer semestre del 2020, como podemos observar en dicho cuadro. En efecto, en este periodo, el crédito interno neto total aumentó considerablemente debido a créditos de emergencia
y de liquidez que otorgó la autoridad monetaria del sistema del sector público no financiero, los cuales fueron compensados tanto por el aumento de los aportes al fondo para créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social, como por el incremento de la liquidez a raíz de la adquisición de depósitos a plazo fijo por parte de las administradoras del Fondo de Pensiones de la AFP, luego de la operación de compra y de títulos del Tesoro General de la Nación por parte del Banco Central de Bolivia. Ahora, con el propósito de mantener la liquidez en niveles adecuados y dinamizar la economía durante el primer semestre, el ente emisor inyectó recursos con instrumentos de regulación monetaria. A junio de 2021, el Banco Central de Bolivia inyectó recursos a las entidades de intermediación financiera por 1.211 millones, cuyo detalle expondrá mi compañera en la siguiente exposición. Gracias por su atención. Muy bien, Paula, excelente, muy bien explicado. Gracias. Bueno, continuamos con Jocelyn García. ¿Ya se puede ver la presentación, licenciado? No, no se puede ver todavía. Ya, continuando con la exposición, yo le voy a explicar sobre la instrumentación de la política monetaria. Mi nombre es Jocelyn García, buenos días. Iniciando primeramente sobre los instrumentos, lo que nos da los datos del Banco Central de Bolivia nos habla sobre la inyección de recursos realizados por el Banco Central de Bolivia. Esto se llevó a cabo a través de un instrumento no convencionales de operaciones de mercado abierto. En este sentido, los instrumentos no convencionales cobran la relevancia resaltando la canalización de los recursos a través de préstamos de liquidez con garantías de fondos, que fue la construcción de fondos para créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social, como refleja en este cuadro que vemos acá. Estos son los instrumentos de regularización monetaria de enero a junio de la gestión 2021 y este flujo está expresado en millones de bolivianos. Las operaciones de mercado abierto nos indica la colocación de títulos en subasta y particulares que fue baja de bolivianos 90 millones y de 39.000 millones de bolivianos respectivamente y con tasa igual o inferior, como nos muestra también en este gráfico, cómo fue determinando cada periodo. Estos son los saldos de título del Banco Central de Bolivia. En el semestre destacaron las siguientes medidas. Oferta de subasta de valores. Las ofertas de títulos públicos del Banco Central de Bolivia se mantuvo en niveles históricamente bajos en 20 millones de bolivianos. Aquí nos muestra el gráfico, como podemos ver cómo fue disminuyendo y en la gestión en el primer semestre fue de 20 millones de bolivianos y así fue reduciendo. Esta postura se mantuvo desde septiembre del 2020 y fue temporalmente disminuyendo a 5 millones en la última subasta de abril. Como podemos observar aquí en el gráfico, el primer semestre fue de 20 millones, luego de 5 millones en la siguiente gestión. El bono del Banco Central de Bolivia directo, luego de la reducción de tantos límites de compra de títulos por personas como de la tasa en el año 2019,
En efecto, mantuvo el límite de compra del Banco Central de Bolivia directo en 50 bonos por persona, a tasa de 2,5%, 3,0% y el 4% para la tasa de 91, 182 y 364 días respectivamente. Como podemos ver, el saldo neto en la gestión en este gráfico nos demuestra que en junio nos refleja 65 millones de bolivianos, que es el saldo de bono directo que estuvo. En este gráfico nos refleja detalladamente todos los periodos. La tasa de regulación monetaria, las tasas de este título emitidos por el Banco Central de Bolivia se redujeron aún más durante el primer semestre del año 2021, como también nos refleja en este gráfico. La tasa de adjudicación del título a plazo de 91 días fue reduciendo en el mes de junio a 0,01%. Ahora aquí tenemos la ventanilla de liquidez del Banco Central de Bolivia, que durante los primeros 6 meses del año el Banco Central de Bolivia recuperó un rol de prestamista de última instancia, el cual se desvirtuó durante el gobierno transitorio. En este gráfico podemos observar las colocaciones brutas y crédito de liquidez con garantías de fondo. En este sentido, la colocación brutal de créditos con garantía de fondo de requerimiento de activos líquidos y la operación de reportos que ascendieron en el primer semestre de ese año. Como se puede reflejar en la gestión 2021, tenemos 5.211 millones y en la gestión 2020 tenemos 7.727 millones de bolivianos, como nos muestra en el gráfico. Ahora, los créditos de liquidez del Banco Central de Bolivia para canalizar los recursos en el decreto supremo número 4.442 del 6 de enero de 2021 se modificó el reglamento de crédito de liquidez del Banco Central de Bolivia. Lo que realizó el Banco de Desarrollo Productivo para canalizar recursos a las instituciones financieras de desarrollo y la cooperativa de ahorros y créditos aumentaron la efectividad de los instrumentos. En este cuadro nos muestra el préstamo de liquidez otorgado para canalizar recursos a favor, que permite solicitar préstamos de liquidez al Banco Central de Bolivia con una tasa de 2% anual que canalizaron los recursos. Ahora la reducción de límites e inversiones en el exterior fueron los límites a inversiones de la compañía de seguros y de los bancos que redujeron los incisos del semestre con propósito de priorizar el uso de recursos disponibles en la economía nacional. Los nuevos límites responden a las características propias de cada sector, por decir el sector de compañías de seguro, los bancos, administradoras de fondos de pensiones y los fondos de inversiones. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, Jocelyn. Correcto. Gracias. Vamos con Félix Manuel Guzmán y José Romer Herrera después. ¿Se puede ver, Lisa? Muy bien, ahí ya se puede ver Félix. Nos va a hablar sobre política cambiaria. A ver, ¿qué será eso, Félix? Adelante. Ya. Política cambiaria. Primero, la política cambiaria atiende el comportamiento de las tasas de cambio de divisa. En el 2020, Lisa, hice el 2020, me equivoqué. No importa. Siga, siga. Ya. En 2020, la imprevisibilidad económica generada por la pandemia también se manifestó en una mayor demanda de activos financieros denominados en dólares a nivel mundial. Ya.
A ver, la preferencia por el dólar estadounidense se manifestó en saltos abruptos en las diferentes cotizaciones de las monedas de los países de la región. Como podemos observar, aquí Bolivia está entre el 90 y el 110 en su tipo de cambio nominal en el país, en lo que es la divisa. Ya, la política de estabilidad cambiaria en Bolivia permitió moderar las expectativas de alza en la cotización del dólar en un contexto regional de fuerte depreciación de las monedas. La demanda del dólar del público fue menor en comparación a las registrada en la primera mitad del 2019. En el 2019, acá las ventas de moneda extranjera de las entidades de intermediación financiera en el año 2018. Félix, no se está viendo que cambia su diapositiva. Tiene que ponerlo más grande, expandir la diapositiva y de ahí ir cambiando. No se ve lo que estoy cambiando. No. A ver, de nuevo. Dale ahí habilitar edición, amplíe. Ay, ¿qué dice? A ver, acá. La pantalla completa. ¿Lo puedo observar, Lisa? Y ahora sí, sigue. Y lo que estoy cambiando de diapositiva. Siga. Ya. En las ventas de moneda extranjera de las entidades de intermediación financiera, en el 2018, las ventas en enero están entre el 200 y el 300. Y en mayo es donde baja al 100, que en el 2019, lo cual se realizó en una incrementación de dólar en octubre de 855 y noviembre del 2019, producto de conflicto político y social que alertó de depreciación de la moneda nacional. O sea, desde 2019 se nos incrementó la moneda extranjera, ya que deberíamos depreciar de la moneda de Estados Unidos. Y eso. La estabilidad del mercado cambiario también se vio reflejado en la demanda de los dólares de la entidad de intermediación financiera al Banco Central de Bolivia, lo cual mostró niveles por debajo de los observados en el año pasado. Ya. Como podemos observar en el 2019, igual en octubre, tenemos una inflación de la moneda extranjera. En el 2020 ya nos sostenemos en julio y en mayo. Ya. Asimismo, en el primer semestre del 2020, los retiros del dólar en efectivo del Banco Central de Bolivia fueron menores de los registrados al año anterior, con una conducción sustancial en el mes de abril y mayo. Los retiros de moneda extranjera. En los retiros de moneda extranjera
En el 2019 es donde tenemos el mayor retiro en el mes de octubre y en el 2020 es donde tenemos el menor retiro del 2020. Bueno, hay un equilibrio en el 2020 en junio. Ahí, ¿por qué cree que el 2019 en octubre hubo un mayor retiro? ¿Qué pasó? Porque hubo una inflación de moneda extranjera, o sea que trajeron. ¿Pero qué pasó? Mira, yo ahorita le pregunto al público, ¿qué pasó en octubre del 2019? No creo que nadie se acuerde. La inestabilidad del gobierno, lo que se vio, la inestabilidad política. Correcto, las renuncias de gobierno, los paros cívicos, la incertidumbre, ¿no? O sea, eso tenemos que asociar, Félix. Mire, si usted ya hizo para el 2020, 2021, o sea, tenemos que asociar con nuestra realidad actual todos los datos que tenemos. Ya no es solamente leer. Ya les, Bien, hasta ahí, Félix, ya ya nos les. está dando sueño. Vamos con José Romer. Listo, Listen, ahorita comparto, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Se nota, Listen? Sí, adelante. Ya. Buen día, licenciado. Buen día, compañero. A mí me tocó poner el tema de los créditos del Banco Central de Bolivia al TGN. Bueno, como muchos no saben, se han preguntado qué es el TGN, ¿no? Son los recursos del Tesoro Nacional de Bolivia. Recordemos muy bien que al principio de 2020 hubo un programa financiero en el cual tuvo varias revisiones, en el cual la mala gestión de finanzas públicas durante el gobierno de facto determina importantes necesidades por el cual fueron cubiertas por créditos de emergencia y liquidez, bueno, hacia los bancos, ¿no? Como aquí les dije, hubieron 5 préstamos en el cual fueron distribuidos en diferentes fechas. Como podemos ver, el 18 de marzo hubo un préstamo de 1 millón, va de 1.000 millones de bolivianos. 5 de agosto hubo 1.800 millones de bolivianos. El 16 de octubre, 3.000 millones de bolivianos. Y así sucesivamente, licenciado. Después, como podemos ver, la parte que me tocó es muy cortita. Habla solamente de préstamos del banco. Aquí, como podemos ver, hubo una activación de emergencia sanitaria. Ya como todos saben, el 2020 se activó, ¿no?, el COVID-19, en el cual estuvieron dos préstamos en el cual el primer préstamo fue distribuido en abril, en 2 fechas que eran de 3.000 millones de bolivianos y 4.000, y el siguiente fue en mayo. De acuerdo a estos 2 préstamos que se hubieron, fue declarado por decreto, por un decreto que hubo en aquel entonces. Después, como podemos hablar también sobre amortizaciones, ¿no? Bolivia en el 2020 amortizó, ¿no?, una deuda que tenía de 3.217 millones, pagando un interés de 86 millones. Recordemos que en el 2008 hubo un préstamo que seguía recogiendo esa deuda a Bolivia, en el cual era en la construcción de los cables del teleférico del Alto, en La Paz, y la carretera férrea, que era de Bulo Bulo a Montero. Bueno, terminando con esta parte de ordenamiento interno, que era la mala gestión del gobierno de facto en aquel entonces. Se preocupó, ¿no?, el gobierno 2021, en el cual dicho aspecto fue corregido mediante una ley de presupuesto general del Estado en el 2021, en el cual
redujo el endeudamiento que tenía Bolivia, bueno, en el cual ellos se habían quedado con la deuda del anterior gobierno. Bueno, tuvieron que declarar una ley en el cual no se tendría que gastar lo suficientemente, porque el tema de que el endeudamiento de Bolivia era excesivo de los recursos del Tesoro Nacional contra el banco. Eso sería todo, licenciado. Son temas de endeudamiento, de amortizaciones, de préstamos que tuvo que recurrir, ¿no?, el gobierno en aquel entonces, y que se ha quedado con la deuda de este actual gobierno, licenciado. Ok, muy bien. Estuvo correcto, conciso. Bien ahí, Romer. Vamos con Zulma Lázaro y por último Nathaniel Llanos. Bien, vamos con Zulma, financiamiento del Banco Central a las empresas públicas nacionales estratégicas. Ya, se ve, ¿no? Sí, sí. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Yo voy a explicar sobre financiamiento del BCP a las empresas públicas nacionales estratégicas. El BCP continúa atendiendo las solicitudes de desembolso de las empresas públicas nacionales estratégicas, así como también las de diferimiento y de programación de algunos créditos destinados a proyectos a las empresas públicas nacionales estratégicas, en el marco de la normativa vigente. En el primer semestre del año se desembolsaron bolivianos 712 millones a ENDE, y esto se destinaron en febrero 479 millones para el proyecto de hidroeléctrico Ibizuri. En mayo se destinaron 233 millones para el proyecto complementario ciclos combinados para la planta termoeléctrica en Guarne. Las empresas públicas nacionales estratégicas realizaron amortizaciones de Zulma, no se ve que cambia la diapositiva. Ay, le enseñé un ratito. Ahora, Licen. Ahora sí. Ya. Las empresas públicas nacionales estratégicas realizaron amortizaciones de capital e intereses por bolivianos 117 millones y 210 millones a la Empresa Nacional de Electricidad, a yacimientos de litio boliviano y a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Durante ese periodo, ENDE se acogió al diferimiento en el marco de la Ley 1356 de dos cuotas de capital de bolivianos 111.4 millones e intereses bolivianos 20 millones de los créditos concedidos para los proyectos hidroeléctricos en San José y generación termoeléctrica en Guarne. La empresa EYLB solicitó la programación del vencimiento en junio de una cuota de capital de bolivianos 172 millones e intereses de bolivianos 169 millones de crédito destinado al proyecto de desarrollo integral de Salmuera del Salar de Uyuni, planta industrial fase 2. Estas operaciones de diferimiento y de programación otorgaron alivios financieros a estas empresas, como podemos ver acá en el cuadro. Y listo. Gracias, Lisa. Muy bien, Zulma. Vamos con el último. Nathaniel Llanos. Licen, ¿se puede ver?
Sí, pero no se ve bien su presentación. Ahora sí, ya. ¿Ya? Listo. Muy buenas. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que son los fideicomisos para el financiamiento de contrapartes locales. Muy bien. Primero ahí explíquele a todos qué es fideicomiso. A ver. Bueno, el fideicomiso es un contrato donde una persona transmite bienes y derechos a otras con un objetivo determinado. Esta función depende de dos personas, ¿ya? El fiduciante, lo cual es la persona que traspasa sus bienes a otra, y el fiduciario, que es la persona que recibe los bienes de parte del fiduciante y que se compromete a seguir al pie de la letra las condiciones en las que éste le otorga los bienes, ¿ya? Eso es lo que es el fideicomiso, un concepto corto y claro. En este caso tenemos lo que son los fideicomisos gubernamentales, ¿ya? Ya que en este caso los bienes son de dominio público y se transfiere a una institución financiera para así poder auxiliar en la realización de proyectos de intereses públicos. Para que esto se lleve a cabo en los fideicomisos gubernamentales, tiene que consta de tres partes. La primera parte es la del fideicomitente, que en este caso sería la administración pública, la que da el dinero. Después la segunda parte sería el fiduciario, que sería quien administra los bienes. Y la tercera parte son los fideicomisarios, que sería quienes reciben los beneficios, es decir, la población. Ahora, siguiendo con esto, en el 2021, las gobernaciones y los gobiernos municipales se acogieron a lo que es el diferimiento de la cuota y capital de intereses, que se debe al fideicomiso, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Todo esto se apegaron al marco de la ley número 1356, la cual fue publicada el 28 de diciembre de 2020 en el artículo 14, con título Diferimiento de servicio de la deuda pública interna. Esta ley, en este artículo, beneficia a lo que son las 9 gobernaciones y a los 187 municipios, así como también a 3 universidades públicas y a 3 empresas públicas. ¿Cómo beneficia este diferimiento? De tal manera que no pagarán las cuotas de capital ni intereses de sus préstamos en lo que llevan los primeros 6 meses de la gestión 2021. Aquí podemos ver la fecha, diciembre de 2020, estos primeros 6 meses de enero a junio, lo que son las cuotas de capital e intereses, se están difiriendo, de tal manera que empezarían a pagar en julio, la cuota en julio de 2021. Aquí podemos ver un cuadro donde se puede ver el saldo adeudado. El saldo de la deuda de diciembre de 2020 ya es de 2.347 millones de bolivianos. Esta misma deuda diferida para lo que es el junio de 2021 sigue siendo de 2.347 bolivianos, con un total de 116 diferimientos. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, Nathaniel. Bueno, para todos, esta es la segunda parte. Recordar que la primera parte que vimos era cómo estaba el sector externo de nuestro país, cómo se manejaba, cómo estaba avanzando la cuestión mundial, el contexto mundial. Luego, en estas 6 exposiciones, hemos visto las medidas de políticas generales desde el Banco Central, y las otras 6 exposiciones que falta, que son mañana, ya son estrategias y políticas directamente a los bancos. Entonces, vemos cómo estaba la cuestión externa, la política interna del Banco Central, cómo se iba a manejar, y luego ahora las estrategias directamente para los bancos, que será mañana, que igual todos están cordialmente invitados para escuchar, ya solamente participar. Hasta aquí, muy bien todos, el examen final, y nos vemos mañana. Hasta mañana, Licen. Licen, disculpe una consulta. Sí, La Paula. diapositiva.